sí. Miren, sí, sí. Ya menos, ya menos. Cortinilla. Y en su gustada sección, otra vez Xochitl Gálvez. En este voy a ser breve, ¿no? Sí, voy a ser breve, espero, lo intentaré. Pero, sí, yo sé que me están cronometrando, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque Xochitl Gálvez cumplió las amenazas y ya denunció penalmente al presidente López Obrador. ¿Por qué? Por ventilar su información fiscal, ¿no? Xochitl Gálvez acusa que el presidente pues está haciendo uso de su poder como presidente de la República para amedrentar y que ahora se siente no, y ahí hizo una como, digo, corrección, que no se siente preocupada o no tiene miedo de algún atentado, como lo habían estado sugiriendo Beatriz Pajés o Riva Palacio, pero sí le preocupan sus hijos, porque según Xochitl Gálvez, el presidente la ventiló como una multimillonaria, casi casi, y pues que le da miedo que le pase algo a sus hijos cuando, pues, si alguien cree que ella es muy rica, que no, solo es rica, pero no muy rica. Escucha esto. Miedo de un atentado, lo digo sinceramente. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Esa es la preocupación que tengo, más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos. Somos una familia clase media alta, quizá, pero hasta ahí, pero no somos megamillonarios y que alguien quiera hacer extorsionar a mi hija en el negocio a cambio de pedirle dinero. Esa es la preocupación que yo tengo con la información fiscal. Y segundo, hoy he presentado la denuncia en contra del presidente de la República, mis abogados, por haber revelado el secreto fiscal y el secreto bancario. Hoy la presenté. Se presentó en la Fiscalía General de la República. Pues por haber hecho público violaciones al Código Fiscal que prohíbe que una autoridad revele, y en su momento mi equipo de comunicación les entregará copia de la denuncia, pero es haber revelado información fiscal confidencial, que no podía la autoridad revelarla. Podía auditarme si quería. Conozco al fiscal Gertz Manero, fui compañera de gabinete de él y tengo confianza en su actuar. ¿Ven por qué luego desconfiamos de Hertz? Bueno, a través de su cuenta de Twitter, Xochitl Gálvez pone: absolutamente nadie, ni los altos mandos del gobierno, tienen derecho a revelar datos confidenciales. Por eso presenté una denuncia contra el presidente López Obrador por violar el secreto fiscal y bancario en su conferencia mañanera. Basta de utilizar tramposamente el poder. Entonces, aquí es algo que habíamos cuestionado desde el inicio, que ha sido muy polémico, porque si bien el presidente podía hablar sobre los contratos públicos, existe el debate de los contratos privados, ¿no? O sea, la información que presenta el presidente indudablemente viene de la Secretaría de Hacienda. No hay manera que alguien que no sea la Secretaría de Hacienda o que no sea vaya, los estados financieros de las propias empresas Xochitl Gálvez se lo pudieran informar. Entonces, esto se publica en la mañanera, se publica con quién Xochitl Gálvez tiene o las empresas Xochitl Gálvez tienen contratos con dependencias del gobierno en los estados, sobre todo con instancias federales, y cuáles son sus principales clientes privados. Ahí es en donde efectivamente no, vaya, hasta donde yo sé, esa información sí no se puede como ventilar nada más porque soy el presidente y ya llegué. Esa es por una parte. Por el otro lado, Xochitl es, y ahí es en donde entra esta parte del conflicto de interés, y yo insisto con eso. Xochitl Gálvez es una senadora. Desde el 2000 es servidora pública. Cuando estaba con Vicente Fox, ella ya era empresaria, sí, pero a partir de ahí empezó a tener contratos con distintas instancias gubernamentales. Que alguien le explique a Xochitl Gálvez que ella también está obligada a informar a las autoridades hacendarias y a la Secretaría de la Función Pública si existe un posible o no conflicto de interés. Nadie está diciendo que cuando tú informas de un posible conflicto de interés quiere decir que exista,
pero tienes que informarlo. También tu obligación con transparencia, esa transparencia que tanto defienden, al INAI que tanto defienden, que por cierto, INAI con el que las empresas de Xochitl tienen contratos, que tanto defienden. A estas alturas ya deberían de saber que parte de la transparencia es exactamente eso, informar si tienes o no, si tienes empresas privadas o no, si estas empresas privadas tienen o no contratos con el gobierno federal. Tienes que informarlo y eso no existe. Y Xochitl no negó los contratos. Entonces, sabemos que los contratos existen y también sabemos que ella violó la ley de transparencia. Entonces, sí, quéjate que el presidente haya presentado tus contratos privados, órale, pero también es muy válido que nosotros critiquemos que la señora no haya sido transparente y que de no haber sido porque el presidente lo menciona en la mañanera, entonces nadie realmente le habría puesto atención a estos conflictos de interés en donde se puede hablar, se puede presuponer tráfico de influencias, porque es justo desde que Xochitl empieza a trabajar en el gobierno que empieza a tener contratos públicos. Que alguien le explique, porque yo ya lo expliqué muchas veces, pero que alguien le explique a Xochitl Gálvez. Incluso cuando se queja del contrato de Banobras que le acaban de cancelar, lo hace quejándose desde el presidente me está quitando chamba. Bueno, o eres empresaria o eres senadora. Porque se supone que tu chamba es estar en el Senado. Se supone. Pluri, lo que quieran, pero en el Senado. Se supone. Si además tienes empresas, pues esperamos que tus empresas no tengan contratos con el gobierno federal. Y deja a la hija encargada de las dos y a las mismas personas están en las dos mismas empresas. Y además, las empresas se han contratado entre sí. Y a eso súmenle el escándalo que acaban de sacar de la Miguel Hidalgo, en donde el exalcalde Romo dice que cuando entró se dieron cuenta que Xochitl había otorgado contratos irregulares a empresas, a predios en la Miguel Hidalgo, y además esas empresas habían contratado a su empresa para hacer distintas obras. Entonces, si estamos viendo una línea, Xochitl también tiene que rendir muchas cuentas. Quiero recordarles que sobre Xochitl ya pesan dos denuncias. Una por parte de un diputado de Morena justo por el tema de los contratos y otra por parte de Gilberto Lozano. Son dos denuncias sobre exactamente lo mismo, por los contratos públicos que ella ha firmado, que sus empresas han firmado con el gobierno, que no fue clara, no fue transparente y se presume de un tráfico de influencias. Si ella confía tanto en Hertz como dice, porque estas denuncias también fueron en la Fiscalía General de la República, entonces no le deberá de preocupar a Xochitl que se investiguen sus contratos y que se le hagan auditorías externas. Ella bien dice que el gobierno pudo haber solicitado auditorías y que estaba en su derecho, pero no haber publicado su información fiscal. Ok, ni el secreto bancario, ni mucho menos. Ok. Que por cierto también cayeron en una contradicción, porque Xochitl al principio dijo que el presidente le tenía que comprobar esos 1,400 millones en contratos. Y Xochitl, al decir que está denunciando al presidente por violar el secreto bancario y publicar los datos fiscales, entonces está aceptando los 1,400 millones en contratos, porque ellos lo intentaron interpretar desde él, son puros contratos públicos y no es cierto. El presidente habló de los contratos entre entidades privadas y públicas. Entonces, Xochitl confirma estos 1,400 millones y ahí tienen esta información. O sea, ese es un hecho. Así que qué bueno que confía en Hertz Manero para que el propio Hertz Manero pues, también investigue. Ahora yo quiero ver cuál va a ser la prioridad de Hertz Manero. Si la Fiscalía de Hertz va a tener como prioridad las denuncias presentadas conforme se fueron presentando, o si Hertz también va a empezar a jugar en este momento con la oposición o si va a jugar con su cargo. Eso también lo tenemos que ver porque si de alguien nos quejamos en este espacio es de la Fiscalía de Hertz Manero. Es así. Trabaja cuando la presionan desde la mañanera y si no, no trabaja. Y ya, no pasa nada. Entonces, ojo con esta información que también es importante y pues habrá que ver. Ya saben que el presidente no puede responderlo como tal en la mañanera porque no puede mencionar el nombre de Xochitl Gálvez, pero seguro se lo van a terminar preguntando. Yo no lo dudaría, pero ni tantito.